Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, en este video de hoy les voy a dar algunas pautas, algo de información respecto a los primeros puntos del programa. Antes de comenzar, hablando del concepto de derecho, que es lo que comienza o donde comienza el material de introducción al derecho, me gustaría darles una pauta general, una mirada general, que tiene que ver con que el derecho, tal y como lo conocemos, bueno, tal vez haya algún estudiante de abogacía o algún colega haciendo este curso, esta capacitación, es común. Y bueno, y en ese caso, bueno, para todos es una elección estudiarlo, ¿no es cierto?, como formación, o es una elección profesional, o es una elección porque, bueno, uno tiene cierta proximidad o interés. Y por ahí va a haber personas que van a decir, bueno, no, la verdad es que no me interesa estar estudiando leyes o tener información sobre esto, lo veo innecesario. El derecho, tal como lo conocemos, en realidad se vincula con nosotros mucho más de lo que somos conscientes. Hace años que nosotros tenemos un formato de vivir, de relacionarnos en sociedad que está vinculado con el derecho, tanto sea porque el derecho dice qué es lo que debemos hacer o porque el derecho restringe conductas que nosotros no debemos hacer y que en el caso de que las hagamos generan una consecuencia disvaliosa respecto de la norma. Puede ser una multa, puede ser la comisión de un delito, puede ser, bueno, diferentes formatos dependiendo de qué estemos hablando o en qué estemos pensando. La realidad es que la mayor cantidad de actos que uno realiza en el diario vivir, cuando nos vinculamos con un otro, tienen que ver con una conducta regulada por el derecho. Compramos pan, tomamos un medio de transporte, nos casamos, iniciamos una acción judicial, nos divorciamos, nace un hijo, muere un familiar. Todo lo que hacemos está de alguna manera delimitada por el derecho. El derecho civil, dicen, es lo que determina las convivencias, las reglas de convivencia de una sociedad. Va a depender de la órbita de la que estemos hablando, del derecho civil, del derecho comercial, del derecho penal, del derecho laboral, depende qué tipo de vinculación, pero básicamente todo lo que nosotros realizamos de alguna manera u otra está reglado, está estipulado o está establecido por una norma, por acción o por omisión. Esto hace mucho más interesante, esta mirada, hace mucho más interesante el abordaje de este material, o por lo menos eso pretendo, que le encuentren algún otro significado más allá de tener que leer todo este material de introducción al derecho. Cuando pensamos en un concepto, en el material van a encontrar que hay diversas opiniones respecto del concepto, de qué entendemos por derecho. Ninguna de ellas es buena o es mala, algunas son más completas que otras, un orden social justo, por ejemplo, nos determinan un conocimiento acabado, pero en realidad no hay una definición sola y verdadera de lo que es el derecho. Sí podemos pensarlo desde dos aspectos o desde dos miradas, que creo que es ahí donde más sirve y funciona la comparación. Una es el derecho objetivo y otra es el derecho subjetivo. Cuando hablamos del derecho objetivo, el derecho objetivo es el texto escrito de la norma, el derecho positivo, decimos los que estudiamos esto. Es decir, la ley número 17418 dice en el artículo 1 que una ordenanza, un decreto, un reglamento, una resolución, todo eso es derecho objetivo. Es aquel que nos dice, aquel que nos da la pauta, la lectura de ese mismo derecho. En nuestro ordenamiento jurídico argentino, nuestra Carta Magna, la ley fundamental, es nuestra Constitución Nacional, que determina lineamientos generales, derechos y garantías constitucionales y también determina como una base o una línea en la cual debe basarse cada una de las normas que por debajo de esa ley se sancionen, se regulen o se decreten, dependiendo de qué tipo de sanción, de qué tipo de normativa estemos hablando. Entonces es la base de nuestro derecho objetivo. En ningún texto de ninguna norma dice que los argentinos tenemos, por ejemplo, derecho a la vida. Y sin embargo, podemos decir a título personal o a título individual que yo tengo un derecho a la vida. Y ahí es donde empieza a complejizarse un poco la historia, no tanto, esperemos, y se distingue esta idea del derecho objetivo del derecho subjetivo. El derecho objetivo es el derecho que está escrito. Ahora, el derecho subjetivo es aquel que yo puedo ejercer por mí misma en función de ese derecho objetivo escrito. Espero estar siendo clara con esta expresión. Es decir, yo puedo decir que tengo derecho a un nombre, que tengo derecho a un domicilio,
porque existe una ley que dice que todo ciudadano argentino tiene derecho a tener un nombre y puedo ejercerlo. El ejercicio de un derecho declarado o nominado en un texto, en una norma, es aquel ejercicio de derecho subjetivo. La posibilidad de accionar, la posibilidad de pedir se ampare, se resguarde ese derecho, esa posibilidad, esa prerrogativa, esa facultad que nace en nosotros es nuestro derecho subjetivo. Y lo ejercemos solo porque está escrito en un derecho objetivo. Bueno, espero haber sido clara con esta definición. Por ejemplo, cuando uno hace estoy pensando en un ejemplo concreto y no demasiado complejo, cuando uno hace un amparo, que es una acción rápida donde le pide a la justicia que resuelva sobre algo porque se está violando, se está vulnerando un derecho o una garantía constitucional, lo que uno está haciendo es ejercer un derecho subjetivo, que es accionar judicialmente para que se respete lo que la Constitución dice. El derecho objetivo, por ejemplo, a la salud, cuando uno hace un amparo oncológico porque una obra social o una prepaga interrumpe un tratamiento oncológico, por decir algo que seguramente hayan escuchado con mayor habitualidad y no meterme en otro tema. Esa sería como una gran primera distinción. Otra cosa que van a encontrar en las primeras páginas de derecho, de introducción al derecho, es las diferentes fuentes del derecho, es decir, de dónde surge el derecho. ¿Quién dice que es derecho objetivo en este país? Y tenemos diferentes, y hay diferentes clasificaciones. En el material se resumen básicamente 5 en principio. Ven que acá me voy ampliando la lista. La primera, la más importante, es la ley para nuestro país, que tenemos un determinado tipo de ordenamiento jurídico. Luego tenemos la costumbre, luego tenemos la jurisprudencia, luego la doctrina y por último los principios generales del derecho. La primera y la más importante, si lo pensamos en términos de prelación, digamos, o de priorización, es la de la ley. Por ley entendemos cualquier tipo de norma, no solamente una ley. Puede ser una ley, puede ser una resolución, puede ser una ordenanza municipal, puede ser una ley provincial, puede ser un decreto de necesidad de urgencia, como estos que estamos teniendo actualmente en esta situación de pandemia. Entonces, la ley en sí misma se entiende que es aquella disposición abstracta, general, obligatoria, que emana de una autoridad competente, es decir, de un órgano autorizado para poder dictar ese tipo de resoluciones y que determinan un tipo de conducta o de acción o de omisión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a nivel municipal, el Consejo Deliberantes de un municipio, yo por ejemplo que soy de la ciudad de Tandil, tiene autoridad competente para determinar sobre aquellas cuestiones delegadas en los gobiernos municipales, habilitación de un comercio, circulación de un sentido de la calle, otorgar licencias de conducir. Entonces, la disposición de esa ordenanza va a tener vigencia para aquellos que vivamos dentro del partido de Tandil, ¿sí? Pero como regla general es una ley, es un tipo de resolución abstracta, obligatoria y general que emana de una autoridad competente. El intendente de Tandil no podría pretender que esa ordenanza tenga cumplimiento en Azul, que es una localidad a 100 kilómetros de acá, o en Rauch, ni siquiera por proximidad o porque, qué sé yo, correspondería aplicársele, sino que no es una autoridad competente para determinar normativas respecto de ese territorio. Espero ser clara también con esto. Por otro lado, la costumbre en muchas ocasiones también genera derecho. ¿Qué quiere decir la costumbre? La costumbre es un acto reiterado de un determinado grupo de la sociedad que es realizado con conciencia de que está realizando o que está ajustándose a derecho. Es un poco más complejo esto. Por ejemplo, aquel que haya ido a un remate de cosas, de bienes, de ganados, no sé de dónde están participando ustedes en este curso, puede ver determinadas conductas que son establecidas en el código o en la ley que regula los remates públicos de cosas, bienes, de una manera y sin embargo se utilizan de otra. Habitualmente se establece que en los remates las ofertas para comprar se realizan a viva voz. Y sin embargo, en la mayoría de los remates uno va generando su oferta con una seña. Puede ser una levantada de mano, asentir una cabeza. Bueno, no sé si es común en la zona en la que ustedes están. Acá sí, y a mí, por otro lado, me encanta participar de remates.
La jurisprudencia también es una forma de generar derecho, digamos. ¿Qué son? Las jurisprudencias son las resoluciones de los juzgados. En nuestro país no son obligatorias, algunas determinan casos de prioridad, por ejemplo, si son emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y entonces los juzgados inferiores acatan, pero en realidad son una forma de generar nuevas construcciones de lo que es el derecho. La doctrina, que son los pensamientos o las opiniones de los juristas, y por último tenemos los principios generales de derecho, que no porque sean últimos en nombrarlos sean menos importantes. Es decir, hay determinadas pautas generales en el derecho que también frente al vacío, frente a la confusión de la aplicación de una determinada norma o de la resolución de algún caso en el que no se encuentra una normativa aplicable, muchas veces los jueces recurren a los principios generales del derecho. Y por último, dentro de esta primera introducción, de las primeras páginas que ustedes se van a encontrar, el derecho también se clasifica en ramas. La clasificación básicamente son en ramas del derecho público y ramas del derecho privado. Es una forma de determinar, digamos, o de separar las ramas del derecho, las materias del derecho, en función de la vinculación con el Estado. En las ramas del derecho público, el Estado está presente por su interés, por el orden público de lo que está en juego, o de alguna manera regulan aquellas relaciones entre los privados, digamos entre los individuos como nosotros, y el Estado. Por ejemplo, el derecho administrativo, el derecho constitucional, son aquellos que determinan cómo debería ser una licitación pública. Por ejemplo, muchos autores ubican ahí al derecho laboral, porque también entienden que hay reglas de orden público que no pueden soslayarse, ¿sí? Y las ramas del derecho privado tienen que ver aquellas materias del derecho que regulan las relaciones entre particulares. Y acá está el derecho civil y el derecho comercial por sobre todas las cosas. El derecho civil es el que establece las relaciones, por ejemplo, cómo deben darse las condiciones para que un matrimonio sea válido, cuáles son las causales de un divorcio si es que existieran, cómo se hace un juicio de reclamación de alimentos. Las cuestiones comerciales son las que tienen que ver con las contrataciones, por ejemplo, el contrato de seguros tiene las ramas aplicables, las ramas del derecho aplicables al ámbito del seguro. El contrato de seguro tiene su base en la parte del derecho comercial. También tenemos en cuenta cuestiones del derecho civil, que las vamos a ir viendo a medida que desarrollemos esta unidad, en aquellos temas que tengan que ver con la capacidad de la persona, el domicilio, su patrimonio y demás. Bien. Esto es un pantallazo muy somero, espero haber sido clara y que no haya sido demasiado extenso. Y bueno, en los próximos videitos estaremos trabajando sobre algunos otros tópicos de estas primeras páginas del material.